2025 fue un año realmente malo para mí, perdí muchísimo capital operando en real. Yo creo que antes lo que me pasaba era que sobreoperaba demasiado y entonces terminé quemando bastantes challenges en esa época cuando estaba en Apex y en Topstep. Así que sufrí de revenge trading. Lo bueno de las prop firms es que realmente aprendes a seguir las reglas y a ser un trader más disciplinado. Porque sin las reglas a veces simplemente volvía a entrar y al final terminaba perdiendo la cuenta la mayoría de las veces. Ayuda a seguir puliendo tus habilidades y te hace disciplinado, así que es algo bueno. Si tú eres un trader disciplinado en una prop firm, puedes seguir exactamente las mismas reglas que ya estás aplicando en la prop firm. Hazlo igual en el trading en real y estoy bastante seguro de que también vas a ser rentable operando en real. Lo mejor que puedes hacer es preservar tu capital. Nunca te rindas. Ese es el punto principal. Es cuando te rindes que realmente pierdes. ¿Cuánto tiempo te tomó llegar a ser un trader consistentemente rentable? ¿Y cuál fue el punto de inflexión que hizo que todo encajara? Yo creo que antes lo que me pasaba era que me la pasaba sobreoperando, operaba demasiado y entonces terminé quemando bastantes challenges en esa época cuando estaba en Apex y también en Topstep. Y entonces creo que creo que el primer payout llegó como 6 meses después de haber empezado. Fue como que conseguí el fondeo y después conseguí el payout, pero luego a veces ni siquiera lograba llegar al segundo, ¿sabes? Entonces estuve probando distintas estrategias una y otra vez y después trataba de alcanzar ciertos objetivos de ganancia para así tener un poco más de margen para operar. Desde hace 2 años, sí. Sí, la verdad es que antes no tenía muy claro por qué estaba haciendo lo que hacía. Finalmente, cuando ya llevaba bastante en mi camino como trader, como 2 años, 2 años y medio, aprendí a crear mis propias reglas, a establecer mis propias reglas para mi trading, usando las confluencias que aprendí del price action y de la teoría de velas japonesas. Así que estoy contento de ver que estoy obteniendo resultados después de 3 años aprendiendo a hacer trading. Así que yo empecé hace 3 años, más o menos por ahí fue que arranqué. Empecé a recibir payouts apenas este año, 2026. De hecho, 2025 fue un mal año para mí. Perdí muchísimo capital operando en cuenta real. Por eso decidí probar con las prop firms. Lo que hizo clic fue que cambié la forma en la que estaba operando. Yo operaba de forma normal. Para mí cada persona lo vive distinto. Yo operaba sobre todo en la sesión de Nueva York y vi que la sesión de Nueva York últimamente se estaba moviendo con mucha volatilidad. Así que cambié completamente de sesión. Probé a operar la sesión asiática. Y vi que ahí, en el mercado asiático, mi método estaba funcionando de maravilla, muy bien. Entonces, en el mercado asiático, ahí fue donde me hizo clic. O sea, yo simplemente no estaba hecho para operar el mercado de Nueva York, por decirlo de alguna manera, justamente por toda esa volatilidad. Cuando cambié al mercado asiático fue hermoso. Todo ha ido sobre ruedas. Yo llevo probablemente unos 16 meses operando challenges, ya más o menos por ahí. Me tomó mucho tiempo llegar a ser rentable, ganar challenges, empezar a ganar challenges de forma consistente, ¿no? Y después empezar a conseguir cuentas fondeadas y realmente cobrar payouts en esas cuentas. Así que todavía estoy algo en números rojos. Estoy tratando de recuperarme hasta quedar a mano. Pero el año pasado me pasaron algunas cosas, ya sabes, la vida pasa. Así que tuve que alejarme un poco por un tiempo y luego volver a meter la cabeza en esto. ¿Alguna vez llegaste a un punto en el que quisiste rendirte por pérdidas fuertes o por problemas personales? Y si es así, ¿cómo lograste recuperarte? Antes perdí bastantes cuentas y poco a poco fui aprendiendo a gestionar el riesgo, porque ellos tienen ese límite del 2% que tienes que respetar dentro de los 10 minutos, ¿verdad? Ese límite
Entonces yo creo que en realidad es una regla bastante buena porque de verdad me obliga a disciplinarme y a alejarme del trading. Porque sin las reglas a veces simplemente volvía a entrar y al final terminaba perdiendo la cuenta la mayoría de las veces. Bueno, en pesos filipinos unos $3,300. Así que esa pérdida hizo que me cansara muchísimo, pero muchísimo del trading, la verdad. Me di cuenta de que en ese momento solo quería recuperar lo que había perdido. Seguí operando y terminé perdiéndolo todo. Así que después de esa pérdida me tomé un descanso de 2 meses. Después de esos 2 meses, la verdad no sabía si quería volver al trading. Pero después, cada vez que yo miraba el gráfico, era como que me llamaba, ¿sabes? Así que volví, hice backtesting otra vez, revisé mis notas y empecé con backtesting y forward testing. Y entonces volví a levantarme, creo que fue como a finales del año pasado, más o menos por ahí. Sí, hubo un mes en el que mi revenge trading y mi mala gestión de riesgo me hicieron reventar 5 cuentas y terminé comiendo comida enlatada durante todo el mes. Así que sí, yo también pasé por esas cosas. Aunque pases por eso, simplemente no te rindas porque ahora mismo no soy rico, pero claramente ha valido la pena para mí. En mi país, el salario básico está alrededor de 450 o $500, creo. Ese es el salario básico. Y claro, como ser humano, tienes gastos. Tienes que pagar tus cuentas. Así que cuando le quitas eso a los 500, quizá te quedas con 100. Y ese poquito que te queda, en vez de gastarlo en ti mismo o en la gente que tú quieres, lo terminas metiendo en el trading, en una cuenta. Esa era mi perspectiva. Era todo lo que tenía y lo estaba perdiendo. Sí, sí me pasó. Muchas de mis cuentas en realidad simplemente se quedaron ahí paradas y las terminé perdiendo por inactividad. Porque, o sea, simplemente no las revisaba. No hacía mucho. Estuvimos casados bastante tiempo y fue bastante rápido. Así que me golpeó bastante fuerte, pero ya estoy medio de vuelta. Casi del todo de vuelta. Como dije, ya tengo payouts con ustedes. Tengo un par de prop firms más donde también he cobrado payouts. Así que estoy volviendo a agarrar mi ritmo. Está funcionando bastante bien. ¿Cuál ha sido tu mayor obstáculo psicológico o tu mayor lucha emocional dentro del mundo del trading? ¿Y cómo aprendiste a superarlo? La verdad es que yo todavía sigo aprendiendo, porque a veces cuando te salta el stop loss, a veces te sientes muy frustrado. Así fue exactamente como perdí bastantes cuentas anteriormente, unas cuantas. Y poco a poco fui aprendiendo a gestionar el riesgo, porque tienen ese límite del 2% dentro de los 10 minutos, ¿verdad? Creo que es una regla bastante buena porque de verdad me disciplina para alejarme del trading. Porque sin las reglas, a veces simplemente volvía a entrar y al final terminaba perdiendo la cuenta la mayoría de las veces. Así que fue así como poco a poco fui dejando de dejarme afectar por el stop loss o por llegar a perder una cuenta entera. Poco a poco lo fui trabajando y ya no me afecta como antes. La psicología es mi mayor lucha. Yo les he estado diciendo a mi esposa, le decía, pero ¿por qué es así? ¿Por qué me pasa esto? Yo sé que he estudiado muchísimas estrategias, un montón, y aún así seguía siendo no rentable. Y fue entonces cuando me di cuenta de que todo se trataba de mi psicología. En ese entonces no sabía cómo controlar mis emociones, no sabía cómo manejar las pérdidas. Y llegó un momento en el que casi lo dejo por las rachas de pérdidas. Creo que me tomé una pausa de 2 meses. Si ahora mismo estás sufriendo de revenge trading, si estás sufriendo de FOMO, solo dale tiempo. Tu cerebro va a salir de eso. Solo tienes que levantarte cada vez que te tumban
Ese es el papel del mercado. Te va a tumbar porque al mercado no le gusta que tú ganes. ¿Ves? Así que cada vez que te derriben, simplemente levántate. Aunque eso signifique hacer 10 cuentas, 20 cuentas, 30 cuentas. Pero claro, tienes que aprender de ello. Nunca te rindas. Ese es el punto principal. Es cuando te rindes que realmente pierdes, ¿verdad? Entonces yo tuve esa mentalidad desde el mismísimo principio. Claro, hubo momentos en los que estuve a punto de quebrarme, en los que me decía, he llegado hasta aquí y ya he perdido demasiado. Una de las peores cosas que hice cuando hacía paper trading con penny stocks fue esto. Recibes un dato o lo que sea y se supone que la acción va a subir y no lo hace y se desploma. Y entonces te aferras a ella pensando, ay, tiene que subir, tiene que subir. Pues no, simplemente tienes que soltarla. Por eso mismo me he ido al extremo opuesto. Ahora corto pronto. Corto rápido. Perdí demasiadas cuentas de paper trading de esa forma. Aguantar y esperar, le dicen, y nunca funcionó. ¿Puedes explicarnos tu estrategia exacta y mostrarnos qué buscas exactamente en un gráfico antes de ejecutar una operación? A veces también miro el S en un minuto. Miro también el Bitcoin para ver si están yendo bien o no. Aunque sé que no está realmente relacionado, es simplemente que quiero tener otra perspectiva más para poder ver cómo está posicionado el mercado ese día o si están yendo realmente mal durante ese día en particular. Entonces aquí, ¿verdad? Yo miro, digamos, por ejemplo, la semana pasada, ¿sí? Toda la mañana del viernes creo que hubo ventas durante el mercado asiático. Entonces, normalmente digamos que venden como 50 a 100 puntos esa cantidad, ¿verdad? Y luego rebota. Entonces, ese día yo operé más o menos en esta vela de aquí, donde entré aproximadamente por acá, en esta zona, y bueno, ahí fue donde tomé la entrada el 9 de junio. Entonces, entré justo aquí y después fui moviendo poco a poco el stop loss y también el take profit. Lo marqué así. Ahora voy marcando todas mis operaciones. Justo aquí yo veo un liquidity grab seguido por la formación de un inside bar justo aquí mismo. Y al cierre de esa vela hice una entrada apuntando justo a este máximo porque hay un order block bajista justo aquí. Con el stop loss justo por debajo de este swing low. Sí, ahí ocurrió la manipulación. Cuando tuve otra manipulación en el gráfico de 4 horas, si puedes ver, la segunda línea es el rango de las 4 horas. Así que tuve una manipulación en las 4 horas. Entonces vengo y trato de ver si tengo un setup de ICT. Por ejemplo, aquí tenemos un order block. Y cuando un order block se invierte, se convierte en un breaker block. Entonces yo trataría de entrar más o menos por aquí, ¿verdad? O sea, por esta zona de aquí, en el breaker block, mi stop loss estaría colocado en el máximo de mi rango. Y elegiría el lado opuesto de liquidez. Por ejemplo, tú tienes esto de aquí, tienes este mínimo justo aquí, ¿verdad? Ese mínimo. También tienes este mínimo aquí. Bien, todo depende del volumen del mercado. Yo miro el RSI y el MACD. He probado un montón de otros indicadores, pero simplemente, ya sabes, pones demasiados y ya no puedes ver la señal correcta. Así que entre el price action y el volumen, ves que el volumen empieza a dispararse y el precio empieza a moverse y entonces el MACD empieza a divergir. Es una idea bastante clara. Debería subir un poco. Y con el RSI y el estocástico tienes las dos líneas del estocástico que se cruzan. Vas siguiendo los indicadores y puedes trabajar bastante bien de esa forma. A veces mienten y ahí es cuando sales rápido o los interpretas mal, pero en general, o sea, es que eso es, yo trato de irme por lo simple en vez de estar complicándolo cada vez más y más.
¿Qué principios estrictos de gestión de riesgo y qué reglas diarias de trading aplicas para proteger tu capital? Normalmente yo voy a un 1-2 o a un 1-1. Si digamos que el stop loss está justo aquí, entonces simplemente lo dejo correr o me pongo a ver si hay otra entrada más que yo pueda tomar en ese momento. Sí, pero en realidad no tengo algo fijo. A veces me repito a mí mismo que necesito ser disciplinado y que de verdad necesito alejarme. Así que a veces simplemente cierro la pantalla y ya. Entonces, para los futuros, yo arriesgo como máximo un 1,5%, pero también depende mucho de la estructura. Cuando leí las reglas de la política, sabes que tienes que colocar el stop loss dentro de los primeros 3 minutos. Así que yo siempre, para mí, en mi estrategia, yo siempre uso 8 contratos por operación y entonces así yo sé cómo estimar en micros. Entonces yo sé cómo estimar cuánto margen puedo llegar a tener para mi operación siempre y cuando coloque mi stop loss por debajo de la estructura o por debajo del swing low o por encima del swing high, y siento que así es seguro. Entonces, así es como Coloco mi stop loss. Esa es una regla. Opero hacia. Y otra regla es que una vez que salgo de la operación, ya sea en break-even o en ganancia, cierro y termino. Ya no vuelvo a tocar nada. De nuevo, sí, una operación al día, eso es todo. Cada vez que tengo un MCS, un cambio de estructura de mercado, entonces muevo mi stop loss a break even cuando ya tengo otro MCS. Soy bastante conservador, la verdad. Intento sacar 0,5% más, pero no, pues otra vez, no estoy buscando dar el gran golpe, no busco jonrones, poco a poco, y ya sabes, con constancia se gana la carrera. Así que sí empieza a irse en mi contra, trato de salir bastante rápido, trato de cortar mis pérdidas y buscar otro setup. ¿Cuál es el consejo más importante que le darías a los traders nuevos o que están batallando y quieren lograr consistencia? Yo creo que los traders necesitan, antes de ponerse a mirar realmente el mercado, yo creo que es mejor tener una visión general, ¿no? Hacer algo de investigación para ese día para ver cómo reaccionan los mercados. Es bueno saber cuál es la dirección del mercado o el sentimiento del mercado para ese día, para que así no estés del lado equivocado del mercado. Yo siempre escucho las noticias y no lo estoy diciendo Porque esté haciendo una entrevista con ustedes. Es porque por los programas que he usado antes hay muchísimas reglas ocultas, hay mucha incertidumbre también. Por mi propia experiencia en los 3 meses que llevo operando con Hola Prime, una vez que haces eso, una vez que ves un poco de progreso, te sientes animado a seguir adelante, a mantener el buen trabajo, a seguir avanzando y todo simplemente fluye en esa dirección. Eso es lo que hace la diferencia, eso es todo. Ya no puedes volver a ser no rentable. Persevera. Aprende todo lo que puedas. Y luego trata de eliminar lo que no funciona y quédate con lo que sabes que sí funciona. Una vez que tienes un sistema y algo que te funciona, o sea, tienes que quedarte con eso y refinarlo. Hay que seguir aprendiendo y seguir aprendiendo qué hacen los indicadores, qué te dicen, qué están buscando, qué están mirando. Así que nunca se aprende demasiado. Hola Prime, trade with transparency.